los Hechos, capítulo 23. Aleluya. Hechos, capítulo 23. Y estamos hablando de un hombre muy peligroso. Muy peligroso. Trae un arma poderosísima. Más poderosa que las armas atómicas, nucleares. Y es la palabra de Dios, ¿verdad? La espada del Espíritu, una autoridad sobrenatural, un conocimiento, una sabiduría extraordinaria, una profundidad inmensa, insondable. Aleluya. Este es el hombre que antes perseguía a la iglesia de Cristo, a quien el Señor alcanzó y transformó, regeneró y le dio otro rumbo a su vida, otra dirección. Aleluya. Y ahora se halla predicando al Cristo a quien él odiaba, queriendo destruir a los seguidores de este Jesús. Los perseguía con rabia, endemoniado, matándolos, encarcelándolos, haciéndolos maldecir, etcétera, negando al Señor, etcétera. Y ahora el Señor lo tiene a él como defensor del Evangelio y de la doctrina, cuya doctrina hasta el día de hoy, ha pasado 2000 años, estamos ahora nosotros estudiando y siendo edificados por medio de ella. Amén, amén, gloria a Dios. Lo que pasó Pablo, él no calculaba jamás la trascendencia de lo que él estaba atravesándolo, su experiencia personal, las experiencias con Cristo y la palabra que el Señor le estaba dando. Algunos dicen que Pablo estuvo, yo no sé, yo no he estudiado tan minuciosamente este hecho, ¿verdad? Que Pablo estuvo 12 años, otros que 17 años después de convertido, estuvo en Arabia y allá estuvo recibiendo revelación de Dios. Quizá el pastor me pueda ayudar, corregir en esto, pero la Biblia dice que inmediatamente después de que él se convirtió, comenzó a testificar y a predicar de Cristo. Dice la Biblia, amén. Y por lo que veo, el carácter de Pablo es de un carácter valiente, aunque era un hombre físicamente pequeño, debilucho, pero de un carácter intrépido, atrevido, agresivo, y era como Trump, no se callaba la boca. Hablaba lo que sentía, lo hablaba. Te guste o no te guste, caiga como caiga, yo te lo voy a decir. Porque eso es para ti beneficio y bendición y medicina. Entonces, las revelaciones que Pablo veo que tuvo, fue muchas de ellas en la cárcel. Porque de la cárcel está escribiendo a las iglesias. Cuando las iglesias le piden orientación, iluminación sobre estos puntos doctrinales tan importantes. Aleluya. Pablo no está escribiendo de Arabia, está escribiendo de dentro de la cárcel. Pareciera como Dios lo tiene, ¿verdad? A Pablo trabajando en diferentes aspectos, facetas de su vida. Está predicando por una parte, con valor, con tenacidad, pero luego va a la cárcel. Me recuerdo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando llegaron al río, Moisés comienza a llorar y a pedirle a Dios, y Dios le dice: ¿por qué oras? ¿Por qué me pides? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Había tiempo para orar, o hay tiempo para orar, pero hay tiempo para marchar. Aleluya. Amén. Para caminar, no siempre es orar, porque si oras y no haces nada, pues ¿para qué estás orando? Estás orando por sabiduría, por valor, para que Dios te apoye, te respalde. Pero no solo eso, el pueblo tenía otra faceta. A veces Dios le decía: descansa. ¿Se acuerdan? Cuando la nube hacía sombras, aquí vas a acampar un tiempo. Amén. 3 cosas lo que noto yo en el pueblo de Israel: marchar, orar y descansar. Porque allí Dios va a tratar contigo, te va a enseñar cosas que solamente descansando, fuera de distracciones, de responsabilidades,
Eso le pasó a Pablo. Estaba en la cárcel. ¿Cómo podía atender a la iglesia? ¿Cómo podía ir a orar por los enfermos? No tiene tiempo para eso. No puede, no tiene la libertad. Pero allí es donde Dios lo quiere. O sea que en las circunstancias adversas que atravesamos, allí también Dios nos ministra. Allí Dios tiene algo que enseñarnos. Si nosotros solamente en una forma apacible nos resignamos a aceptar la dirección de Dios para nuestras vidas, que no siempre es de una forma, a veces Dios te va a restringir, te va a detener. Y brincamos y lloramos y oiga, nos quejamos y tantas cosas. Dios dice, no, aquí vas a estar. Aleluya. Y aquí tenemos a Pablo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bueno, desde el último versículo del capítulo 22, capítulo 22, día 30, quizá ya lo estudiaron, pero voy a repasarlo y luego entramos al capítulo 23. Estamos en los Hechos, ¿verdad? Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, o sea, el Sanedrín, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Este es el tribuno, ¿verdad?, que tiene autoridad legal para arrestar, para castigar, para encarcelar a alguien. Pablo ha sido acusado como un hombre, hermano, revolucionario, como un hombre que está en contra de la ley de Moisés, en contra de la religión de los judíos y por ende en contra del César, del gobierno romano. Ve usted que los judíos, para poder ganarse la simpatía del tribuno, de los gobernantes romanos, tienen que acusarle a él como lo acusaron a Cristo. Acusaron a Cristo, él se dice ser rey, o sea, quiere reemplazar al César. Ve usted, y la historia nos enseña que Roma toleraba todas las religiones excepto la religión cristiana, porque estos se rehusaban a reconocer al César como un Dios. Y cuando tú no te doblegas ante el altar de los dioses paganos, como le sucedió a los amigos de Daniel el profeta, y como le sucedió a Daniel, ¿qué lecciones tan grandes nos da la Biblia? Amén. Vas a tener la persecución, la falsedad, la acusación contra ti. Eso sucede no solamente, hermanos, en la política. Perdonen que inserto esto, pero para que abramos los ojos. ¿Por qué cree usted que persiguen tanto a Trump? Porque no quiere hacerse de la liga del globalismo. No quiere someterse, no quiere constituirse en un títere manejado por esto, manejado por lo otro. Él trae otras ideas que coincidan con las ideas cristianas. Libertad a la iglesia, autoridad a la iglesia, apoyo a Israel. Y lo han acusado de tantas cosas y ninguna de ellas se ha sostenido. ¿Por qué no se ha sostenido? Porque son falsas. Cualquier persona, un niño de 3 años puede ver esto. Un niño de 3 años puede ver esto, que es una falsedad. It's a hoax, it's fake, it's phony. Y eso ha sido siempre, hermanos, atacar la rectitud, la integridad, la verdad. Siempre el poder de las tinieblas, contra lo cual usted y yo estamos luchando. Es muy importante, queridos hermanos, que entendamos esta cosa, no solamente en el reino espiritual, sino en el reino político, en el reino histórico. Porque querramos o no, estamos en este mundo. Somos afectados en toda forma, y si no somos afectados o creemos que no somos afectados, es porque no hemos sido afligidos. Aquí está una hermanita de Cuba, ¿verdad, hermana? Tú puedes acertar lo que estoy hablando. Hablo con los hermanos de Venezuela y otras personas, hermanos.
te va a afectar tarde o temprano y tu fe se va a cimbrar, va a ser sacudida, va a ser probada. Porque nunca pensabas que tú tenías, hermano, no solamente somos espirituales, somos terrestres, estamos en este mundo, ¿qué vas a hacer? Aleluya. Porque tienes fe, no vas a trabajar, no necesitas dinero, no vas a mandar tus hijos a la escuela, no vas a votar porque eres espiritual. Te estás engañando, hermanos. Crezcamos. Aleluya. Crezcamos, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aquí tenemos a Pablo, ¿verdad? Está siendo acusado y está para ser atormentado. Ay, Señor. A mí no me gusta, hermanos, la aflicción física. No sé a cuánto les gusta. A nadie. Ay, Señor, yo, ¿verdad? Ya está para levantarme, hermano. Me duelen los huesos. No se hagan viejos. Ese es un consejo que les doy. Si usted no me quiere oír, allá usted, ¿verdad? Pero ese es el consejo que sanamente y gratuitamente le estoy dando. Yo no lo creí, pero ahora, ¿verdad? Pero ya sé, para la próxima vez ya no me hago viejo de nuevo. Aleluya. La incomodidad física no es muy agradable, ya sea el hambre, ya sea el desvelo, ya sea el cansancio, ya sea la enfermedad, ya sean los golpes, ya sea la tortura. Hermanos, eso se lo dejo a los atletas, ¿verdad? A ellos les gusta eso. Bueno, ellos están entrenados. Yo no soy atleta. Pablo tampoco lo era. Aleluya, era un atleta espiritual, ¿verdad? Pero no físico, y están para darle azotes. Miren lo que dice el versículo 23, versículo 1, capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, al grupo religioso, dirigente legal y religiosamente del pueblo judío. Ok, mire, hermanos, por una parte el juicio, por otra parte Pablo ya tiene una iglesia delante de él, una iglesia potencial, tiene un grupo a quien testificarle, a quien hablarle. Ve usted cómo la adversidad a veces también proporciona las oportunidades. Aleluya. Pablo y Silas estaban en Filipo, habían sido azotados, atormentados, pero ya hay una congregación que le oye, alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Toda adversidad, mire, Satanás, hermano, toma toda oportunidad. Esto lo practica el comunismo, esto lo están practicando los socialistas, comunistas, etcétera. Lograr toda oportunidad para la propaganda, para mentir, para ellos destacar su punto de vista. Bueno, nosotros los cristianos debemos ser astutos y tomar toda oportunidad para predicar la palabra de Dios. Pero si no se puede predicar, para testificar, para hablar de usted, hermano. Así que no veamos solo la adversidad, veamos las oportunidades que Dios nos da para hablar de Él. Y aquí tenemos a Pablo, hermanos, que el tribuno, hermano, él mismo junta a todos, él está anunciando, ¿verdad? Hay una campaña evangelística aquí por el apóstol Pablo, vengan a escucharlo. Bueno, era una acusación, ¿verdad? Era una situación legal, aleluya, pero Pablo dice, mirando fijamente al concilio. La mirada, hermanos, tiene mucho que ver en una persona. Fíjese usted que los malandros, los que están en la prisión, esa gente, hermanos, no sé qué espíritu se mete en ellos. La mirada te conquista. Si tú no estás impuesto a esa vida de maleante, de criminalidad, la conquista de estos hombres te dominan, te intimida, te controla, quieras o no. La mirada tiene que ver mucho. Hay mucha psicología, pero hay psicología
dotada por Satanás directamente sin haber estudiado la psicología. Es dotada por Satanás, ¿verdad? Y ahora tenemos a Pablo, un hombre ungido del Espíritu, lleno del Espíritu de Dios. Ve usted la inversa a lo que es el mundo de las tinieblas. Satanás, cuando Satanás unge, por así decir, a una persona, se le introduce, se apodera de él, de su mente, de sus acciones, de su pensamiento, para dominar a su medio ambiente. Pues ahora el apóstol Pablo tiene la autoridad divina, tiene el Espíritu Santo dentro de él, como usted y yo lo tenemos. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de Cristo? Dependerá, hermanos, nuestra autoridad. Recordemos ahí en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús, hermanos, va a la sinagoga y toma el rollo y lo abre allí en Isaías, que 700 y pico de años antes de que Jesús se parara allí en esa sinagoga, el profeta había hablado de él. Y dice la Biblia que todos los ojos estaban fijos en Jesús. Tenía tal dinamismo su carácter, su personalidad, tal proyección, que llamó la atención del pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esto para glorificar a Dios, no para llamar la atención a la persona. Pero si la gente no te escucha a ti, no vas a poder transmitir el mensaje. Tan importante es conocer esto, porque a veces nosotros oímos a alguien hablar de Dios, hermanos, ya sea un testimonio, ya sea cuando va a orar por una persona, ya sea cuando va a visitar un hospital, a orar por alguien. Usted va con alguien, sea sabio. Si otra persona toma la palabra, respete, calle, guarde silencio y discierna usted si aquella persona está hablando por el Espíritu de Dios. ¿Me hago claro? Si aquella persona está hablando, déjelo que hable, no lo interrumpa. Déjalo que hable. Ahora, si la persona se turba y no tiene respuesta, entonces usted puede hablar. Si Dios le da una palabra de sabiduría a usted, una palabra de conocimiento. Aquí tenemos, hermanos, como Pablo, la misma introducción de antes: varones, hermanos, los que componían aquel cuerpo del concilio del Sanedrín. Allí no había mujeres, no se sientan las mujeres, ¿verdad? Yo no las quité de ahí, yo no las saqué. Eso era práctica antes. Ahora la mujer ha tomado una autoridad grande, y cierta autoridad la mujer lo merece. Pero le voy a decir otra cosa: Dios ha puesto al hombre como cabeza, nos guste o no nos guste. Eso es bíblico, eso no soy yo, y debemos respetar eso. Y va a llegar el momento, óigame bien, ahorita las mujeres han tomado una autoridad grande, aún los grandes senadores, aún el presidente está siendo llevado por ellas. ¿En qué forma? En el aborto, en la filosofía y la práctica del aborto, los argumentos que se presentan para justificar este acto tan criminal. Cada vez que hay una rebelión a la palabra de Dios, cada vez que no se somete uno a la palabra de Dios, el fin de ello va a ser trágico. Porque este aborto que está aconteciendo aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, pero más aquí, y propagado, antes propagábamos el evangelio, exportábamos el evangelio, evangelistas, literatura, Biblia, misioneros, etcétera. Ahora estamos exportando, hermanos, la homosexualidad, la cochinada, la marranada, inmoralidad sexual y el aborto, asesinato en crímenes nefandos. ¿Por qué? Porque no se cree la palabra. Este cuerpo estaba compuesto, hermanos, de varones.
hermanos varones, hermanos, dice Pablo, hermanos judíos. Allí no había griegos, no había romanos. ¿Ok? La única etnicidad que vemos allí son judíos que conocían la ley de Moisés, que lo habían torcido para su propio provecho, ¿verdad? Dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto de buena conciencia? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Tiene una idea? Ustedes saben cómo la conciencia trabaja, ¿no? En nosotros. ¿No le redarguye a usted la conciencia cuando comete un error o hace mal? Si alarga su mano para tomar lo ajeno, ¿no le redarguye su conciencia? Pues algunos que no, porque ya están empedernidos, ¿verdad? No tienen conciencia, ¿verdad? Pero el que tiene conciencia sabe cuando hace mal y dice, no, Satanás te tienta, te ofrece, te quiere seducir, pero tu conciencia te habla. Esa es la voz del Espíritu de Dios que habla a tu conciencia. Pero tienes también, aparte de la conciencia, un razonamiento que viene del alma, para razonar, para pensar, para analizar. ¿Ok? Entonces Pablo habla, dice, yo de buena conciencia, con una conciencia limpia, me he comportado íntegramente, he guardado la ley aún antes de conocer a Cristo. Ya leímos allá en Filipenses, ¿recuerdan lo que Pablo habla a los filipenses? Cuando él habla, ¿verdad?, de lo que era antes él. Dice, en el capítulo 3, versículo 4, Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, en lo natural, ¿verdad? Y yo más. ¿Por qué? Porque yo soy circuncidado al 8º día, cumpliendo la ley dogmáticamente, puntillosamente, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Así que tenemos que la conducta de Pablo, según los hombres y según la ley de Moisés, para guardar la ley, la había guardado, como le dijo aquel joven a Jesús, Señor, ¿qué hago para entrar al reino de los cielos? Los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, honra a tus padres. Digo, Señor, desde mi juventud he guardado esto. Ah, pero ¿crees que estás muy bien con el Señor? ¿Crees que ya llegaste a la perfección? Ah, pero una cosa te falta. Beben de todo. ¿Pero dónde dice eso en la ley? Que beben de todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Dónde dice esto? Sí, pero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tú estás amando más tus riquezas que a Dios. ¿Por qué sé esto? Porque dice la Biblia que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿A quién amó más? Al dinero. Las riquezas. Y dalo a los pobres. No amaba a los pobres como la ley decía. Mucho menos como Jesús dijo, amaos como yo os he amado. A ese nivel no ha llegado el hombre. Pero legalmente hablando, religiosa, eclesiásticamente hablando, Pablo se había sometido a la ley, había cumplido. Y ahora en Cristo Jesús con sobrada razón. Y Pablo no dejó de ser judío ya de convertido a Cristo. Él guardaba las fiestas, él guardaba las costumbres mosaicas. No confiaba en ellas para justificarse.
fue justificado en Cristo. ¿Me estás entendiendo? Aleluya. Una cosa es guardar la ley, porque guardas la ley, confías en tu propia justicia. Y yo lo hice, yo cumplí. Pero el Señor te dice, tu costal está roto. Todo lo que has echado ahí se ha tirado en el camino y no te das dando cuenta. Crees que traes el costal lleno. Lleno de justicia, de rectitud, de santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es muy importante, hermanos, tener un testimonio limpio, dentro y fuera de la iglesia. Porque nuestro testimonio personal, nuestra manera de vivir, va a corroborar o a desmentir lo que profesamos. ¿Es verdad o no? Aleluya. Y sabes que nuestros propios hijos nos lo tiran en la cara. Los hijos son más psicólogos de lo que pensamos, más agudos para pensar de lo que pensamos. Yo veía las faltas, los errores de mis padres, pero yo veía la integridad de ellos, el amor al Señor, su fidelidad a Cristo. Y yo vine a Cristo por mis padres, hermanos, no por la palabra. La palabra ya la había escuchado yo toda mi vida en la iglesia. Pero a mí lo que me impactó fue el testimonio de mis padres. Y yo estaba convencido de lo que mi padre me hablaba era una verdad. Le creía a él. No había aceptado a Cristo, no me había entregado, pero creía yo cuando él me hablaba que era la verdad. Yo razonaba, el viejo tiene razón, me está hablando la verdad. Aleluya. ¿Hay algún comentario, hermanos? Una pregunta, por favor, ayúdenme. Ya se me acabaron las palabras. Por ahorita digo, al rato vuelvo. Es que cada uno está esperando a ver si alguien se levanta. No, es a cada uno que nos están hablando, hermano, a participar, porque esta es una enseñanza donde se interactúa el maestro con el alumno y el alumno con el maestro, para así podernos edificar. ¿Quieres saber algo? Pues aquí tenemos al maestro. Tiene un comentario que puede ser de ayuda, de apoyo a los demás, pues hágalo, sin pena, sin vergüenza, hermano. Porque aquí dice, en Hechos capítulo 23, verso 1, dice que Pablo, un rabino experto en la Torá, dice que él mirando fijamente al concilio, mire qué mirada escrutadora con discernimiento, es muy bueno anticipadamente mirar a las personas, porque pareciera ser que él conocía algo de lo que hoy se dice el lenguaje corporal, tu postura, que hay personas que con solo verte ya saben qué tipo de persona eres, hermano. Y Pablo tenía ese discernimiento y miró a la audiencia. Cuando dice el concilio, hermano, entiéndalo claro, que el concilio estaba compuesto de 71 miembros, 70 miembros, y el jefe, el líder supremo, era el 71. De estas personas estaba compuesto el concilio de 71 personas. Y si Pablo está mirando, hermano, a 71 personas con el presidente del concilio, hermano, no era cualquier cosa estar ante la corte suprema de los jueces, de los judíos. Ellos aprendieron que Moisés escogió 70 más 1, 71, para establecerlos como jueces para juzgar entre el pueblo de Israel actos religiosos, civiles y penales. Y ahora miramos a un rabino conocedor de la Torá, conocedor de este concilio del cual también se nos habla que él era un miembro anterior a ese concilio, porque con autoridad pidió carta para perseguir a los cristianos. Ahora está frente a esas 71 personas, hermano, que era la Corte Suprema. No era fácil estar enfrente, donde todos contra Pablo y Pablo contra todos, hermano. Aleluya. Me llama mucho la atención porque
dice varones. Claro, no había ni sacaron mujeres, porque en la cultura hebrea judía no se escogía ninguna mujer para que fuera juez de Israel, para juzgar, porque ellos habían leído en Génesis, ¿verdad? Que Dios crió ¿qué? Primero a Eva, ¿verdad? Adán. No, Adán era la cabeza, era el líder, el encargado de juzgar los asuntos de la familia, del hogar. Pero el hermano preguntó, ¿verdad? ¿Qué significa esto de yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy? Yo quiero aclarar algo bien importante, hermano, porque en Romanos capítulo 9 Pablo lo vuelve a decir, que con limpia conciencia sirve a Dios. Él está hablando de esta limpia y buena conciencia después de su conversión, porque dice: el Espíritu Santo le da testimonio a mi conciencia. La conciencia está en el Espíritu, donde habla Dios a la conciencia. David dice: Dios me habla en mi conciencia y me hace ver dónde estoy bien y dónde estoy mal. La parte de la conciencia está en el espíritu, porque Dios se comunica con el espíritu del ser humano. Y allí es donde el espíritu te aprueba o desaprueba lo que tú y yo hacemos. Es muy importante cuando dice buena conciencia, es porque ya fue lavado y santificado por el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 9 y otros pasajes también, hermano. Entonces, el que ha nacido de nuevo tiene una conciencia pura, una conciencia limpia, y el Espíritu Santo le habla y escucha en su conciencia la voz del Espíritu. Los que están muertos en su conciencia, que tienen una conciencia cauterizada, dura más que una piedra, Dios les habla y no escuchan porque su conciencia está muerta. Hay que resucitarla, ¿verdad? Y sigue diciendo: el sumo sacerdote Ananías, dice, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús compareció ante este concilio? Cuando Anás y Caifás, aquí estamos hablando de otro sumo sacerdote que su nombre es Ananías, un descendiente de esta curia religiosa, ¿ok? De este concilio. Pero cuando Jesús lo arrestaron, lo llevaron ante este concilio de 71 miembros, dice que un alguacil, un guardia, un policía del templo lo golpeó en la boca y le dijo: ¿por qué me golpea? Si ha hablado mal, ¿por qué me golpea? Eso le dice en San Juan capítulo, ¿verdad? ¿Qué capítulo? 18. Ok, búsquelo. Ahora Pablo está como Jesús frente ahí, pero hay un caso diferente, porque alguien, ¿verdad? El presidente del concilio ordena a alguien que golpee a Pablo en la boca. Pero miren la respuesta ahora de Pablo. Miren la respuesta que da Pablo aquí. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen a Pablo en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. O sea, hipócrita. ¿Estás tú sentado como un presidente del concilio para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear sin antes juzgarme? Pablo estaba en lo correcto, pero hay un detalle aquí que no debemos de pasar por alto, hermanos. Se cree, y yo lo creo, que la razón por la cual Pablo dijo esta palabra es porque el presidente, el concilio, el sumo sacerdote Ananías, no estaba vestido como un sumo sacerdote. Porque si hubiera estado vestido como un sumo sacerdote, Pablo nunca le hubiera dicho eso, porque después se disculpa y dice: yo no sabía. ¿Por qué no sabía que era el presidente del concilio? Porque no estaba con sus vestimentas reales como sumo sacerdote, hermano. ¿Tiene sentido o no? Amén. Y cometió un error, pero de inmediato lo corrige. ¿Y qué dice? Mire, conocedor de la ley, dice: los que estaban presentes dijeron a Pablo: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias con esas palabras?
lo juzga y lo condena como hipócrita. Y Pablo dice, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, no estaba vestido como un sacerdote, hermanos, sumo sacerdote, ¿me entiendes? Que alguien te quiera juzgar como juez y no está vestido con esa sotana, con esa autoridad, pues ¿cómo vas a saber tú si es o no un juez, sí o no? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermano, que era sumo sacerdote, pues escrito está. En Éxodo 22-28 dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mire, hermano, gloria al Señor. Está buena este asunto, ¿verdad? De la vida, de la biografía del apóstol Pablo. Y gracias, hermano, por darme el tiempo. Y pues algunos no lo aprovechan y yo tengo que aprovecharlo. Aunque yo soy como Pablo en el sentido que nadie me calla la boca, hermano. Yo hablo y tengo que hablar. He hablado con jueces, con policía, a todos parejos. No me importa el estrato social, ni la posición, ni el rango. Con líderes religiosos, con curas y no curas, hermano. Y con sacerdotes, con todos me he enfrentado. Pero no soy yo. Es el Espíritu Santo que me da palabra para enfrentar a cualquier persona sin importar, ¿verdad? Presidentes de compañías, de empresas, supervisores. Cuando el Espíritu me pone palabra, yo se la suelto, yo se la digo, no importa lo que me pase, ¿me entiendes? Porque tenemos que seguir un buen ejemplo. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo soy de Cristo. Gracias, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Buena palabra, ¿verdad? Muy buena palabra. ¿Hay algún otro comentario? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Aleluya. Bueno, sabemos que en Deuteronomio 19:15 el Señor había hablado algo y había dicho esto para el pueblo. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Una acusación, hermanos, es algo muy serio. Hay gente que no tiene escrúpulos soltar la lengua para hablar de su hermano, de su prójimo, aún de un familiar, a veces por envidia, por celo, por manchar el testimonio de tal o cual persona. Y Pablo aconseja lo mismo cuando escribe a Timoteo, ¿verdad? Que no tomes acusación contra el anciano, sino con 2 o 3 testigos. Aquí tenemos un sistema en Estados Unidos que no siempre necesariamente se obedece. Que los testigos tienen que saber ciertísimamente que lo que testifican es verídico, puede ser corroborado. Una persona testifica falsamente, puede ser encausada y penalizada. ¿Por qué? Porque se quiere dar el beneficio de la duda al inocente o al acusado inocente. Se prefiere a veces absolver a una persona que es culpable cuando no hay suficientes pruebas contundentes para hallar a aquella persona culpable. Tiene que haber pruebas, evidencias. Y eso, principio, fíjese usted una cosa, si usted no ha estudiado las leyes de Estados Unidos, la Constitución, no se da cuenta que mucho de lo que está escrito allí está basado en la Biblia. Yo le digo porque yo lo he estudiado. Y cuando se escribió la Constitución y todas las leyes, Bill of Rights y todo eso que hay involucrado en ello, se estipuló esto, o se dijo esto: estas leyes, esta Constitución es solamente para una
nació en un país cristiano que cree en la palabra de Dios. De lo contrario, no puedes creer o aceptar aquellas cosas. Y de allí, claro, se ha fundamentado las bases, ¿verdad? Si usted estudia todo lo que son los derechos, ¿verdad? Los códigos, como el código napoleónico que se usa aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Para las leyes y todo eso, se dará cuenta que estos principios, estos valores han sido emulados y establecidos en muchos países y ha ayudado, ha beneficiado para exonerar al inocente y hallar al criminal culpable. Que el hombre abusa de la autoridad, que el hombre toma cohecho y se vende o toma mordida, como comúnmente hablamos, es otra cosa. Pero ahí están los valores en la palabra de Dios, ¿verdad? Y Pablo le dice a este hombre, cuando le dice pared blanqueada, le está diciendo: eres un hipócrita, porque tú estás tratando de establecer justicia y quiebras la justicia para encauzarme a mí. Estás quebrando las leyes para hallarme culpable a la fuerza. Quieres hallarme culpable. Tú y todos estos falsos testigos que están testificando contra mí. Aleluya. Y sabemos, ¿verdad? El respeto que debe haber siempre en la autoridad, ¿verdad? Cuando reprenden a Pablo y le dice al sumo sacerdote de Dios, injurias, pues para este entonces no sé si era sacerdote de Dios o solamente sacerdote, ¿verdad? Pero eso era la posición, el puesto que él ocupaba, ¿verdad? Y esto nos enseña a nosotros también a respetar las leyes terrenales. Si a usted lo detiene la policía, hermanos, obedezca. Créamelo, se evita muchos problemas. Si alguien es injusto, deja que él cometa la injusticia. Tú sométete, tú obedece. Aleluya. Tú respeta. Eso es lo que yo aprendí de mi padre. Respeta, obedece, sométete. Y eso me ha librado a mí de muchos problemas. De muchos problemas. Y muchos de los que dicen que la policía los mató y que la policía hizo eso, no digo que todos, porque yo sé que lo brutal que puede ser la policía. Y yo tengo miembros en la familia que son policías, que son agentes de la FBI, que están, ¿verdad?, trabajando por el gobierno. Y he estudiado, he leído algo de esto. Hermano, pero déjeme decirle que muchas de las injusticias o supuestas injusticias, la brutalidad de policía a veces es porque la gente no obedece, protesta, te piden identificación, dale la identificación que te cuesta ya. No te están quitando un brazo porque le das la identificación. ¿A dónde vas? Pues a él no le importa, pero contéstale como quiera. Voy a la casa, voy a un negocio. ¿De dónde vienes? Él quiere saber si vienes de la cantina y vienes un poco cuete, ¿verdad? Es lo que él quiere saber, por eso te pregunta de dónde vienes, o andas en drogas o qué. Pues vengo de acá o vengo de allá, ya no. Él no me debe preguntar eso, pero yo como quiera le contesto y me evita de problemas. ¿Me estás entendiendo? Porque él puede levantar cualquier acusación injusta contra mí y por eso golpearme o llevarme a la cárcel o meterme en un problema legal. No necesito yo esos problemas, hermano. El respeto, hermanos, es muy, muy bueno, ¿verdad? Aleluya, especialmente dentro del cuerpo cristiano, dentro del cuerpo ministerial. Ahora vemos la astucia de Pablo que utiliza en el versículo 6. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz. O sea, unos eran pentecostales y otros eran bautistas. O unos eran metodistas y otros eran presbiterianos, ¿verdad? O quizá católicos y musulmanes, no sé, ¿verdad? Pero la cuestión que había dos diferentes cuerpos allí
y ambos se habían unido para perseguir a Pablo y tenían diferente interpretación teológica, ¿verdad?, de la ley. Aleluya. Los saduceos estaban encargados, hermanos, del sacerdocio. Eran poderosos, eran fuertes, pero no creían en lo sobrenatural, en la resurrección, en los espíritus, en la aparición de ángeles. No creían en eso. Por eso usé esa frase ahorita, no burlonamente, sino porque algunos que no creen en milagros, no creen en sanidades, no creen en hablar en lengua, y todo eso es bíblico. Todo eso es bíblico. ¿Por qué no lo creen? Allá ellos. Bueno, Dios los bendiga, los respeto, ¿verdad? Mientras que amen a Cristo, le sirvan y le adoren, eso es lo que basta, ¿verdad? Eso es lo más grande. Aleluya. Pablo, ¿verdad?, entonces se identifica, hermanos, como fariseo. Dice: yo de cierto soy fariseo. Mis padres eran, ¿verdad?, también fariseos. Ahora esa palabra fariseo se usa en una forma cínica para titular a una persona que es hipócrita. Eres un fariseo. Pero no, fariseo era un cuerpo en la ley de Moisés, que eran muy apegados, hasta esto, eran muy apegados a la ley de Moisés. Se habían ido al extremo se habían ido, ¿verdad? Se habían convertido en legalistas, como lo ha hecho la iglesia a través de los años también. Nos hacemos legalistas y todo es pecado, excepto mi crítica, excepto mi queja, excepto mi juicio de ti, ¿verdad? Eso es un error grande, ¿verdad? Y dice, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas delante parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. ¿Ve usted? Entonces Pablo divide este cuerpo que está en contra de él. Dice: yo soy fariseo. Pues los fariseos se parcializaron a favor de Pablo, y ahora ya no es Pablo el enfoque de su ataque. Ahora Pablo los pone a pelearse unos con otros, los fariseos contra los saduceos. Aleluya. Eso me acuerda lo que habla en Zacarías, ¿verdad? De los enemigos de Israel, que van a pelear, van a usar su espada unos contra otros. También en Ezequiel 38, ¿verdad? Habla de eso. Dios va a voltear a los enemigos de Israel y van a pelearse unos contra otros. Aleluya. Primero atacar a Israel, pero Dios interviene, trae confusión a ellos, hermanos, y luego ellos se pelean unos con otros y ya no se sabe quién es quién. Bueno, el diablo no es tan smart, tan listo, tan inteligente como parece ser. Es astuto, es sagaz, pero no es sabio. Aleluya. El único que es sabio es nuestro Dios. Aleluya. Y Él da la sabiduría a quienes le buscan. Aleluya. Dice el versículo 16: y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ve usted que hubo tal contienda entre los fariseos y saduceos que el tribuno tenía temor que iban a agarrar a Pablo y lo iban a descuartizar, de la furia, del enojo que tenían. Y hermanos, el enojo religioso es el peor enojo de todos los enojos, más que el enojo político, bueno, con excepción quizá del celo matrimonial. Pero el enojo religioso, hermano, ciega totalmente a la persona, pierde la razón y se va únicamente por las emociones. Y puede hacer barbaridades, cometer, hermanos, errores grandes. Cuidado, hermanos, ¿ok? Ame a su hermano en Cristo. Aun si no es evangélico como usted y yo, usted ve un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, ámelo en el Señor. Aleluya. Puede compartir la palabra sanamente, con amor. No lo juzgue, no lo condene. No se vaya a favor de él tampoco, ¿verdad?
No, pero si él le pregunta de la verdad, esta es mi creencia por esto y esto y esto. Aleluya. Pero sin odio. Ok, porque el odio, hermanos, no nos va a llevar a ninguna parte. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay algún otro comentario, hermanos? ¿Hay preguntas? Aleluya. Oiga, yo muy desafiantemente le digo, hay preguntas como que yo tuviera todas las respuestas. Ahí está un hermano, ¿verdad? ¿Va a comentar, hermano? No, si tenía una pregunta, hermano. Bueno, pues dice va que Pablo con limpia conciencia, ¿no? Ahí es más atrás, ¿verdad? ¿Cómo uno puede saber? O sea, una pregunta para que todos sepamos, ¿no? ¿Cómo uno puede saber si estamos viviendo, ¿no?, nuestra vida rectamente delante de Dios? Él sabía, Pablo dijo que sabía, pero una pregunta, a ver ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos viviendo rectamente? Ajá, bueno, hermano, dice la Biblia que si la conciencia no nos redarguye, mayor es Dios. Uno sabe, por eso es lo importante de estudiar la Biblia, de leerla y de estudiarla, porque ella me enseña, ella no me engaña. Yo lo puedo engañar a usted intencionalmente o inocentemente. Yo puedo estar errado en un punto doctrinal y yo se lo comunico a usted y usted lo acepta. Pero ¿qué tal si usted ve lo que yo le he dicho? Usted va y consulta la Biblia. El pastor le enseña, está bien, pero usted consulte la Biblia, hermanos. Porque hay muchos que están enseñando cosas falsas, a veces por conveniencia. Ya no se quiere hablar, por ejemplo, del pecado, ya no se quiere hablar del infierno, no se quiere hablar del juicio de Dios, por no ofender, por no lastimar a la gente. Yo he oído pastores hablando, hermano, duramente a los matrimonios, al hombre, que eres un desobligado, eres un irresponsable, eres esto, pero a la mujer no le predica nada, le tienen miedo a la mujer, en serio, hermano. Y estoy hablando de pastores de iglesias grandes, mega churches. Al hombre lo tratan como la basura, toda la culpa, y yo sé que nosotros los hombres somos más culpables que la mujer en muchas cosas, y somos los líderes del hogar, por eso debemos dar buen ejemplo y saber lo que estamos hablando y haciendo. Pero la mujer también a veces se sale de orden, comete errores. ¿O qué dice la Biblia? Que la mujer es perfecta, son angelitos. Es un ser humano, comete errores, especialmente cuando habla, hermano. Bueno, la conciencia, hermano, la cría la palabra de Dios. La conciencia la cría, hermanos, las leyes terrenales. Alimenta nuestra conciencia, nuestro espíritu. Le da iluminación, le da conocimiento. Y esta, en el momento de crisis, en el momento de interrogantes, nos habla, nos dice: estás mal, estás haciendo mal. Desde pequeños, cuando estábamos niños, ¿qué nos decía papá y mamá? No agarre eso, no lo agarre. Pero a nosotros nos gustaba la galletita aquella, el dulce aquel, y estábamos viendo que papá y mamá no nos viera. Ve usted que la conciencia comienza a trabajar desde esa edad, porque ¿qué? Papá y mamá nos enseñó aquello está mal. ¿Ok? Entonces, hermano, no es difícil conocer la diferencia entre el bien y el mal. Por eso, cuando leemos, por ejemplo, Romanos, en Romanos capítulo 1 al 3, cuando habla a aquellos, ¿verdad?, de los judíos, de los paganos y todos que son culpables ante Dios, habla de aquellos que no rechazaron el evangelio o no lo aceptaron. No aceptaron el evangelio de Cristo porque nunca lo escucharon, pero tampoco lo rechazaron. A diferencia de aquellos que oyen la verdad y rechazan la verdad, y el castigo es mayor para ellos. Pero dice Pablo que Dios les ha dado una conciencia, aún al pagano, aún el salvaje que vive en la jungla, que fue criado allí, tiene una conciencia y sabe que está haciendo bien o está haciendo mal. Porque la conciencia de Dios, el Espíritu de Dios,
ha capacitado a todo hombre, no solamente para conocer que hay un ser supremo, algo más allá que yo, con mayor poder, con mayor sabiduría, a quien tengo que dar cuenta, sino que hay una ley que va más allá de mis principios y valores, que debe de regirme, que debe de corregirme. Esa es la conciencia, para vivir una vida libre. Y mire, yo cuando yo le fallo a Dios, yo sé enseguida, hermano, y le pido perdón y yo me arrepiento cada oración que hago. Créamelo, hermano, usted no me conoce a mí, yo soy una persona muy rara, y no le aconsejo que sea usted como yo, pero a mí la conciencia me redarguye por casi todo. Sí, mi hermanito. Sí, yo estaba por preguntarlo, casi lo que estaba preguntando el hermano Enrique, más o menos, no sé si él le hizo la pregunta más clara. Lo que yo le iba a decir es, porque Pablo dice aquí, yo con toda buena conciencia he servido a Dios, pero hasta hoy dice, pero ellos todos los que estaban ahí lo conocían como perseguidor de los cristianos, de la iglesia. Ahora, ¿cómo él les prueba a ellos, ya sea con sus hechos o con sus palabras, de que él está bien con Dios a partir de que se convirtió? Es lo que está diciendo ahí. Ya me convertí al Señor, porque antes era fariseo, perseguidor de la iglesia, pero ahora ante ellos ya lo conocían antes como era perseguidor de la iglesia, pero ahora ya no es perseguidor, ahora está a favor de los sí, cristianos. Y también hay que ver que la acusación contra Pablo era que no guardaba la ley de Moisés, que no guardaba el sábado, que no guardaba las fiestas, y la verdad es que Pablo guardaba todo eso. O sea, él no dejó de ser judío. Jesús no dejó de ser judío. Jesús iba a las fiestas, Jesús las guardó, Jesús iba al templo. Él no dejó de ser judío. Ahora lo que condenó Jesús y lo que condena Pablo es la justificación que la persona hace por la ley. Si yo hago esto, ya estoy bien delante de Dios. No. Hay otro aspecto a obedecer solamente lo exterior de aquel mandamiento. No voy a cometer adulterio, no, pero la estoy codiciando. Ese es el aspecto que ellos no conocían, que Jesús vino a revelar. No he matado a nadie, no, pero lo odias. Es igual que matarlo. Lo maldigo. ¿Ve usted? Entonces ese es el aspecto que estaba escondido a ellos. O sea, el pecado no solamente en lo exterior, es en lo interior. Una de las características de Cristo, porque Él se mantuvo sin pecado y perfecto en grado absoluto, siendo totalmente humano. No dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser hombre. Que Jesús nunca entretuvo en su corazón o en su mente el pecado. O sea, no solamente no lo exteriorizó, no lo cometió exteriormente, sino que tampoco en su mente dijo, ¿cómo se sentiría hacer esto? ¿Qué tal si hiciera aquello? ¿Se fija? Entonces, ni interior ni exteriormente, y así debemos nosotros vivir delante de Dios para vivir en una limpia conciencia. ¿Cómo trato yo? Tú trabajas por alguien, hermano. Dale tus horas de trabajo. Déjate de estar en el teléfono. No te ocuparon para que estuvieras llamando en el teléfono. Si estás trabajando, digo por horas. Si trabajas por contrato es otra cosa, pero si trabajas por horas, para que estés allí 20, 30 minutos en el teléfono y se va el patrón y no haces nada y estás sentado, estás robando, eres ladrón. O estás cobrando más de lo que se debe comúnmente pagar. O que el patrón, yo tengo mucho cuidado, hermanos, ¿cómo le pago yo cuando yo ocupo gente a trabajar? Temo a Dios. Esta semana un hermano me hizo un trabajo en la casa y me había pedido 1,600. Le dije, hermano, ¿me puede hacer el trabajo en 1,400? Sí, hermano, sí, está bien. Finalmente le di 1,600, no porque me los pidió, sino porque yo dije, no, eso es lo que él cree que es justo, lo que él gana.
Si yo tengo con qué pagarle, se lo voy a dar y se lo di. Si no hubiera tenido con qué, pues no lo hubiera hecho. Pero si tengo con qué, lo voy a hacer porque creo que es justo ante Él. Eso es lo que Él pensaba que era justo. Y yo no quiero lastimarlo. ¿Está entendiendo? En todo, hermanos, trate usted con su esposo, trate usted con su mujer. Hágalo con limpia conciencia, sin ser injusto, sin maltratar a su cónyuge, sin insultarlo. Respételo, respétala. Eso, en los hogares hay mucho abuso, en los matrimonios, mucho abuso a veces. Una de las ventajas de hacerse uno viejo, hermanos, que acumula muchas cosas uno en su mente, en su corazón, por donde ha pasado, lo que ha atravesado y los errores que uno que ha cometido. Oye, yo quiero estar bien delante de Dios. Aleluya, amén. Si yo me arrepiento de esto, haya hecho lo que haya hecho en el pasado, Dios me perdona. Pero de aquí en adelante voy a hacer lo mejor que yo pueda para agradar y servir a Cristo. Así debemos vivir. ¿No creen ustedes, hermano, que eso es justo delante de Dios? Amén, amén. Dice la Biblia, no debáis a nadie nada. No debas, hermano. Pides prestado, paga. Un hermano pidió un dinero prestado a un pastor. No le pagó nada. El pastor le ha llamado, ni siquiera le contesta. Qué triste. Si no puedes pagar, encara a la persona. Mire, hermano, estoy en esta situación. Quizá la persona te diga, hermano, olvídate, hombre. No me debes nada. Ya descansas. Aleluya. Pero sé sincero, hermano. Amén. Porque de otra manera estás robando. Si el hermano te perdonó porque no podías pagar, o por la causa que sea, él te quiere perdonar, no está robando. Pero si tú no le pagas y no le respondes, no encaras aquella situación, estás robando. No debáis a nadie. Debes respeto, debes obediencia, debes lealtad. Estás en un país, agradece a Dios de estar aquí, hermano. Amén, aleluya. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya me voy a callar.